Buenas noches, queridos espectadores. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio informativo, donde repasamos las noticias que están conmoviendo al mundo del espectáculo latino. Hoy, una noticia ha comenzado a circular con fuerza en redes y medios, provocando sorpresa, preocupación y muchísima emoción entre quienes crecieron viendo su rostro en televisión. Porque sí, en las últimas horas se ha empezado a hablar de un momento delicado relacionado con Fernando Allende, una figura histórica del entretenimiento mexicano, recordado por su elegancia, su presencia de galán clásico y una carrera que cruzó fronteras, desde México hasta Estados Unidos. Fernando Allende nació el 10 de noviembre de 1952 en Ciudad de México, y desde muy joven mostró una sensibilidad especial por el arte. No solo fue actor, también se convirtió en cantante, productor y pintor, algo que con el paso de los años lo llevó a ser considerado uno de los artistas más completos de su generación. A lo largo de su trayectoria se le vio en cine, telenovelas y series internacionales, manteniendo siempre una imagen de disciplina, de profesionalismo y de misterio, porque si algo ha caracterizado a Allende durante décadas, ha sido su capacidad de mantener su vida personal lejos del escándalo. En un mundo donde la fama suele devorarlo todo, Fernando supo caminar con paso firme, entrevistas medidas, declaraciones cuidadosas y un estilo más cercano a la reserva que a la exposición. Sin embargo, su nombre nunca desapareció. Al contrario, su público se mantuvo fiel, especialmente quienes lo recuerdan en producciones que marcaron época. Y es que Fernando Allende no solo fue un actor más, era el tipo de estrella que representaba una era, cuando el espectáculo era glamour, cuando el silencio decía tanto como las palabras, y cuando un rostro podía convertirse en un ícono cultural. En los últimos años, su vida también se vinculó con el arte plástico y la producción, manteniéndose activo y conectado con su comunidad de seguidores, especialmente desde lugares como Miami, donde ha sido visto en distintas etapas recientes de su vida pública. Y aquí es donde comienza el centro de esta historia, porque ahora, un titular ha explotado con fuerza. Hace 10 minutos trágico. A los 74 años, la pareja de Fernando Allende confirmó la triste noticia. ¿De qué se trata realmente? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se ha dicho? ¿Y qué detalles están causando tanta inquietud? Y sobre todo, ¿por qué el nombre de Fernando Allende vuelve a ponerse en el centro de una conversación tan intensa, tan humana y tan cargada de emoción? Porque en este video vamos a reconstruir su trayectoria, su éxito, sus momentos de gloria, y también esas señales que antes parecían pequeñas, pero que hoy muchos están reinterpretando con otra mirada. Para entender por qué esta noticia está impactando tanto, hay que recordar primero algo esencial. Fernando Allende no fue solo popular. Fue un fenómeno de época. Su carrera despega desde muy joven, en un momento donde la industria del cine y la televisión en México se encontraba en plena expansión. Con apenas 19 años ya estaba participando en producciones que lo fueron posicionando como uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento. Y conforme avanzaban los años 70, su nombre empezó a ser sinónimo de presencia, de estilo y de talento. Allende se convirtió en ese perfil de artista que conectaba con el público de manera inmediata. Carisma frente a cámara, seguridad en cada escena y una estética que encajaba perfecto con los estándares de estrella total que la industria buscaba en ese tiempo. Pero lo que realmente marca un antes y un después es cuando su carrera comienza a salir del molde local. Porque Fernando no se quedó solamente en el circuito latinoamericano. Con el paso del tiempo, su trabajo lo llevó a un salto ambicioso. Cruzar al mercado estadounidense, algo que para muchos artistas de su generación era casi imposible. Y sí, Fernando Allende fue uno de esos pocos casos que lograron abrirse espacio en producciones internacionales. En los años 80, aparece en series norteamericanas importantes, siendo recordado por participaciones en títulos conocidos, como parte de ese puente cultural entre el mundo latino y Hollywood. Esto no solo fue un logro profesional, fue un símbolo, porque en esa época,
Ser latino en televisión estadounidense significaba enfrentar estereotipos, barreras y un sistema que no siempre daba oportunidades. Y aún así, Fernando logró estar ahí, presente, firme, trabajando. Mientras tanto, su base de fans no se apagaba. En México y otros países seguía siendo reconocido como un galán clásico. Pero lo más interesante es que su carrera fue evolucionando. Ya no se trataba únicamente del actor bonito, sino de un artista que diversificaba su identidad. En paralelo, su vínculo con el canto y con la pintura fue creciendo. Y con los años, esa imagen de Fernando Allende se volvió más completa. Ya no solo un rostro en la pantalla, sino un creador. Alguien que necesitaba expresión en varias formas. Los medios empezaron a hablar de él no solo por un papel, sino por su estilo de vida, por su manera de entender el arte, por su idea del espectáculo como algo que va más allá del ruido. Y aquí entra un detalle importante. Mientras otros vivían de polémicas, Fernando Allende construía una carrera larga y resistente, de esas que no dependen de un escándalo, sino de una trayectoria. Pero claro, en la vida de toda figura pública llega un momento inevitable. El tiempo, los cambios, el silencio, y esos regresos inesperados que solo ocurren cuando algo fuerte vuelve a poner el foco encima. Y hoy, circulando con tanta fuerza, el mundo se pregunta, ¿qué está pasando realmente con Fernando Allende? ¿Por qué se habla de una triste noticia confirmada por su pareja? ¿Qué información es real y cuál es solo ruido mediático? Porque cuando una figura así vuelve al centro del debate, no es casualidad. Ahora bien, si hay algo que siempre rodeó a Fernando Allende como una especie de aura permanente, fue su vida personal. Porque su trayectoria fue visible, sí, pero su intimidad siempre pareció envuelta en discreción. Durante décadas, Allende fue ese tipo de celebridad que muchos admiraban por su talento, pero que también generaba una pregunta constante en el público. ¿Quién era realmente Fernando cuando se apagaban las cámaras? Y lo cierto es que, en la industria del espectáculo, la vida amorosa muchas veces define la narrativa pública. Hay estrellas que construyen su imagen alrededor del romance, de las separaciones y de los titulares. Pero en el caso de Fernando, ocurrió algo distinto. Su historia sentimental se mantuvo casi siempre en un terreno reservado. Sin embargo, en tiempos más recientes, el tema volvió a aparecer en conversaciones mediáticas, sobre todo porque el público actual está acostumbrado a saberlo todo, a exigir explicaciones, a querer confirmaciones, a convertir lo íntimo en tendencia. Y en un contexto donde redes sociales y programas de entretenimiento lo analizan todo, el solo hecho de que se mencione la pareja de Fernando Allende ya es suficiente para encender el interés masivo, porque no se trata únicamente de una figura pública. Se trata de un símbolo generacional, una persona que representa recuerdos, etapas de la televisión clásica, momentos donde miles de familias lo veían en pantalla. Y por eso, cuando un titular dice que alguien cercano a él confirmó una triste noticia, se activa de inmediato una reacción emocional colectiva. Aquí hay algo que debemos decir con claridad. Una noticia sensible no solo golpea por lo que comunica, golpea por lo que representa. Y Fernando Allende representa historia, memoria, nostalgia, admiración. En la parte humana, la familia, el amor y la estabilidad emocional suelen ser el sostén silencioso de cualquier celebridad. Y en el caso de Fernando, su vida fuera del foco fue muchas veces interpretada como el refugio que necesitaba después de décadas de exposición. Muchos artistas, cuando cruzan etapas largas de carrera, llegan a un punto en el que ya no buscan ser portada cada semana, sino tener paz, tener rutina, tener calma. Tener una relación que no viva del show, sino del vínculo real. Y por eso, en este momento, el mundo pone atención no solo en Fernando Allende, sino en su entorno, en quien lo acompaña, en quien está ahí cuando las luces se apagan. Porque a veces, la noticia más dura no llega por un comunicado grande. Llega por una confirmación breve, por un silencio que pesa,
por una frase que alguien cercano no hubiera querido pronunciar jamás. Y aquí es donde muchas personas empiezan a mirar hacia atrás, buscando señales. ¿No lo habíamos notado antes? No había algo distinto en su presencia pública. No se veía más callado, más distante, más reservado. En el mundo del espectáculo, esas pequeñas señales siempre existen. Pero solo se vuelven relevantes cuando la historia explota. Y esta, sin duda, está explotando. Llegamos ahora al punto más delicado, al corazón del tema que tiene a miles de personas hablando desde hace minutos. Es fuerte, directo, impactante. Hace 10 minutos. Trágico. A los 74 años, la pareja de Fernando Allende confirmó la triste noticia. Y aquí es donde debemos hacer la lectura correcta. Los titulares de último minuto suelen construirse con una mezcla de urgencia, emoción y expectativa. Pero el periodismo serio exige separar lo confirmado de lo que simplemente circula. Lo que sí podemos decir es que en redes y algunos espacios de entretenimiento se está utilizando el nombre de Fernando Allende como centro de una noticia que apunta a un momento difícil. Y esto ha provocado un fenómeno inmediato. La audiencia empieza a compartir, a comentar, a preguntar. Incluso antes de que existan comunicados oficiales o fuentes totalmente verificadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque Fernando Allende tiene un perfil que lo hace vulnerable a los rumores. Una vida privada reservada, una trayectoria larga y una presencia pública intermitente. Eso crea el escenario perfecto para que cualquier publicación de última hora se vuelva viral. Pero en medio de todo, hay algo más profundo que está ocurriendo. El público no solo quiere saber qué pasó. El público quiere aferrarse a una figura que representa una época. Y aquí aparece el clímax emocional. Cuando una celebridad de esta talla entra en una narrativa de noticia triste, la gente no reacciona como si fuera un famoso lejano. Reacciona como si fuera alguien de la familia. Porque Fernando Allende estuvo en los hogares, en las pantallas, en las canciones. En los años donde muchos soñaban con el cine, con la televisión, con un mundo más romántico, más clásico. Y por eso, aunque sea breve, lo que realmente provoca es una sacudida emocional. Y la pregunta más grande que hoy está en el aire es esta. Si su pareja confirmó algo, ¿por qué se confirmó ahora? ¿Qué estaba pasando detrás de escena? Hubo señales, advertencias, momentos silenciosos que hoy cobran sentido. Aquí es donde los detalles toman fuerza. Cuando un artista atraviesa etapas delicadas, muchas veces se nota en cosas pequeñas, en la ausencia de eventos, en menos apariciones, en menos actividad pública, en mensajes más cortos, en un tono distinto. No es necesario inventar nada. Basta observar cómo el tiempo cambia incluso a las figuras más fuertes. Y lo que vuelve esta historia tan potente es que el público sabe que Fernando Allende no es un personaje pasajero, es una estrella histórica. Y cuando una estrella histórica atraviesa una etapa triste, el impacto se siente multiplicado. Es sobre el peso de una vida completa, sobre lo que significa una carrera larga, y sobre cómo la fama no protege a nadie del dolor. Y atención, porque lo que viene a continuación puede redefinir por completo lo que hoy estamos viendo. Porque el desenlace mediático de este tipo de noticias normalmente llega con un detalle final que lo cambia todo. En este punto, la historia queda marcada por una sola palabra: impacto. Fernando Allende no es solamente un nombre en un titular. Es una trayectoria construida durante décadas. Un hombre que pasó del cine y la televisión mexicana a expandirse internacionalmente, que representó un estilo de artista elegante y clásico, y que con el tiempo se convirtió en símbolo de una generación entera. Hoy, la circulación de una noticia triste alrededor de su vida provoca un efecto inmediato. Miles de personas revisan su carrera, recuerdan escenas, reviven entrevistas, buscan señales, reconstruyen el camino. Y eso demuestra algo muy poderoso. Hay celebridades que pasan, y hay celebridades que se quedan en la memoria colectiva. Fernando Allende pertenece a ese segundo grupo.
sin importar cuál sea el desenlace oficial que termine confirmándose. Lo que ya es evidente es que el público lo sigue mirando con respeto, con cariño y con esa sensación de no puede ser. No quiero que sea cierto, porque cuando alguien representó tantos recuerdos, tantas etapas personales de los espectadores, cualquier noticia que lo toque se siente como una pérdida cercana. Y aquí viene lo más importante. En tiempos donde el ruido digital fabrica titulares a cada minuto, lo más valioso es mantener la humanidad. Hablar con respeto, esperar confirmaciones reales y recordar que detrás de una figura pública existe una persona. Seguiremos atentos a cualquier actualización que surja con fuentes verificadas, para contarles lo que realmente ocurre, sin exageraciones, pero con la sensibilidad que un nombre como Fernando Allende merece. Y ahora dime tú, ¿Fernando Allende marcó tu infancia o tu juventud? ¿Recuerdas alguna telenovela, película o escena que te haya quedado grabada? Déjamelo en los comentarios, te estoy leyendo.